Oremos. Padre Santo, te doy gracias por ese privilegio que tú me permites hoy otra vez compartir tu santa palabra con mis hermanos y con los amigos que ven por las diferentes plataformas este mensaje de hoy. Te ruego, Padre Santo, que tu Santo Espíritu me ayude a presentar a tus ovejas, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados, en el mensaje anterior hemos visto el naufragio de Pablo en tierra desconocida. El centurión Julio quería salvar la vida de Pablo, impidiendo que los soldados maten a los presos, y así todos se salvaron.
se cumple la profecía de Pablo del versículo 22 en el capítulo 27, en el capítulo anterior, cuando vemos la exhortación que Pablo hizo a sus compañeros de viaje. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermanos míos, amigos, el mensaje de hoy es titulado Pablo en la isla de Malta. Y vamos a analizar y vamos a estudiar los versículos 1 al 10 del capítulo 28 del libro de Hechos. Pablo a salvo en la isla de Malta, los versículos 1 al 2. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Hemos dicho que ellos naufragaron en una tierra desconocida, pero obviamente era poblada esa tierra, y hablando con los habitantes de esta isla, de este lugar, se enteraron que era la isla Malta. Versículo 2. Los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Hermanos, aquí vemos primeramente una amable recepción de los naturales de esta isla, y fíjense, los griegos y los romanos en ese tiempo llamaron a todos que no son griegos bárbaros, pero esos bárbaros, porque no eran griegos, mostraron mucha humanidad con los náufragos. Ellos no se aprovecharon del náufrago, tal vez hurtando cosas que quedaron todavía en la embarcación, sino ellos hicieron el bien a otros. Entonces podemos ver ahí que la voluntad de Dios puede hacer que extranjeros, amigos, como puede hacer de enemigos, hermanos en la fe. Ellos nos enseñan a ser compasivos con aquellos que se hallan en cualquier apuro. Y fíjense, cuando seguimos leyendo aquí el versículo 2, vemos que ellos, esos naturales, los está llamado bárbaros, encendieron un fuego, recibieron a todo. Hemos dicho, habían más de 260 personas en esa embarcación. Se fueron algunos marinos, por eso yo no sé exactamente cuántas personas todavía quedaron. Pero como estaba lloviendo y hizo frío, acordamos que era ya tiempo de invierno, posiblemente noviembre, diciembre, por ahí. Y ellos pusieron fuego. Pero fíjense en comparación en la carta de Santiago, en la carta de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, el versículo 16, y ahí vamos a ver el contexto que la fe sin obra es muerta. Vamos a leer, por ejemplo, del 15 y el 16. Y en Santiago capítulo 2. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y fíjense ahora el 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿De qué aprovecha? Fíjense lo que expone ahí a Santiago, y vemos aquí ahora el comportamiento de esos naturales con los náufragos allá en la isla de Malta. El versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vemos aquí que Pablo estaba lejos del ocio o de una egoísta comunidad. Él estaba acostumbrado a servir a los demás, y él mismo recogió rama seca para echarlo al fuego. Pero ocurrió que en esas ramas secas había una víbora, y cuando Pablo lo echó al fuego, ella huyó obviamente del calor y se prendió en la mano de Pablo. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Fíjense la superstición de los nativos. Vieron, obviamente, en este evento un castigo de la justicia. Ellos tenían una diosa con nombre Tique, y ellos pensaron en un castigo de la justicia por algún crimen cometido. Están hablando de un homicidio. Aún ellos también sabían que Pablo acaba de escapar del naufragio, pero pensaron ahora esa víbora iba a ser un juicio de una diosa de ellos por algún crimen que Pablo había hecho. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Fíjense la serenidad de Pablo. Esa víbora seguramente ha sido altamente venenosa. Él no comenzó a gritar o llamar auxilio, sino sacudió a la víbora en el fuego y ningún daño padeció, dice aquí la Santa Escritura. Y ya para terminar el versículo 6 de esa parte sobre la víbora que se prende en la mano de Pablo, vemos lo siguiente. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En este versículo, mis amados, vemos a cierta luz natural de esas personas que vivieron en la isla. Aún esa luz natural era defectuosa porque era la de su conciencia, y por medio de ella sabían de alguna deidad gobernando al mundo. Las malas obras no quedan sin castigo en esta vida, era la creencia de ellos. Y por favor acompáñame al último libro de la Biblia, a Apocalipsis, en el versículo 16, en el capítulo 6, en el versículo 17,
Si nuestra Santa Escritura habla de un juicio de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, y se refiere a ese juicio, pero en este momento no ha llegado el juicio de Dios a Pablo, porque aquí dice Apocalipsis 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Ahí sí estamos hablando del día del juicio del Señor. Pero también esos naturales tenían la creencia que todos los que sufren de un modo notable en este mundo son notablemente malos. El evento con la víbora podemos tomar como una revelación divina que en esta vida males y bienes son distribuidos por igual. Y para que me explico mejor, vamos por favor al Evangelio según Mateo. En el capítulo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 45, podemos ver lo siguiente. Porque los males y los bienes, hemos dicho, son distribuidos por igual. ¿Y cómo dice la Biblia? La palabra de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Y como hay buenas, hay malas en el mundo, hay personas justos e injustos. Pero el sol sale igual para todos. Al igual, amados hermanos, la salvación está también al alcance de todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero referente al evento de esa víbora clavado en la mano de Pablo, podemos decir que fue la gracia de Dios quien preservó la vida de Pablo. Una vez más. Y acuérdense, el Señor le apareció y ha dicho, me es necesario que tú testifiques en Roma. Esta salvación, sin embargo, le dio prestigio entre los habitantes de la isla. Acuérdense, en primera instancia, por la superstición, pensaron era un juicio de la justicia porque algo ha hecho Pablo, algún crimen. Pero ahora, como no se desmaya, la mano ni siquiera se hincha, no cae ni una gotita de sangre. Ahora ellos piensan que Pablo es un Dios. Cambiaron de parecer. Pero sin duda, mis amados, esta opinión no llegó a los oídos de Pablo. Porque ¿saben una cosa? Acompáñenme al capítulo 14 de Hechos. En los versículos 11 al 15, vamos a ver la reacción en una situación similar de Pablo, que pensaron alguienes que él era un Dios. Hechos 14, 11 al 15. Eso fue en la ciudad de Listra. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, y vamos a leerlo tal vez el contexto del versículo 8 al 10 primero. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado,
Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hemos conocido que los apóstoles tenían en ese tiempo, como eran los apóstoles, los discípulos del Señor, y Pablo obviamente era apóstol por Jesucristo, tenían el don de sanación. Ya nosotros no tenemos ningún don de sanación. El que sana es nuestro Señor, es Dios. Nosotros únicamente podemos orar por la sanación de una persona, pero yo, como ningún otro pastor, ningún hermano tiene el poder de sanación. Es Dios en su voluntad y según su plan que tiene para cada uno de nosotros, si una persona se sana o no. Y si no se sana, Dios sabe por qué. Pero Dios no tiene la obligación de explicarnos absolutamente nada. Nosotros confiamos en Él y creemos que el plan de Dios es perfecto, aunque no lo entendemos. Entonces fíjense ahora sí el versículo 11. La reacción de la persona a ese milagro, a esa sanación milagrosa. Un cojo de nacimiento, imagínense. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé, el compañero de viaje de Pablo, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjense ustedes. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, pensando que eran Júpiter y Mercurio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De este ejemplo en Listra, de la reacción de Pablo, podemos estar seguros que en esta ocasión allá en Malta, él no escuchó la opinión del pueblo, que él es un Dios, porque esa víbora no le hizo ningún daño a él. Y la última porción de la enseñanza de hoy: Pablo sana al padre de Publio y a muchos isleños, versículos 7 al 10. Estamos en Hechos capítulo 28. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aquí vemos que el hombre principal de la isla, con nombre Publio, era el gobernador romano. Él era romano. Publio es un nombre romano. Él ciertamente era el gobernador romano de la isla Malta. Era rico de bienes, como podemos decir, y también de buenas obras. Observemos la hospitalidad de este hombre. Por favor, silencian los micrófonos. Se escucha. Gracias, disculpen.
Silencian por favor los micrófonos. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Fíjense, aquí vemos una sanación milagrosa por parte de Dios después que Pablo orara y a imponer las manos al padre de Publio. Aquí vemos que él tenía una fiebre y disentería. Eso era como una afectación por bacteria, por falta de higiene, posiblemente por la leche. Usualmente en esas islas, en esa región, habían cabras, leche de cabras o leche de oveja, y ahí por falta de higiene muchas veces hubieron enfermedades causadas por bacterias. Y fíjense entonces la contestación de Dios después de orar Pablo y imponer las manos era que el Padre sanó inmediatamente. Y también podemos tener una comparación, si me acompañan al libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 6, cuando Pedro, en ese caso, y Juan, subieron al templo, y allá en una puerta llamada La Hermosa, había también un cojo. Y fíjense lo que conversó Pedro con este cojo en el versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya yo dije, los apóstoles tenían el don de la sanación para que los judíos puedan ver milagros, sanaciones milagrosos para creer, para poder creer que ellos son seguidores de Cristo y Cristo Jesús es el Hijo de Dios y ellos tienen la autoridad del Dios verdadero, que no eran unos farsantes, ¿verdad? Sino tenían toda la autoridad puesto como apóstoles de parte del Señor Jesucristo. Qué hermoso y aquí vemos que no solamente Pablo, sino también Pedro y Juan tenían aquí en ese ejemplo del cojo en la puerta de la Hermosa el don de la sanación. Pero fíjense cómo dice Pedro en este momento: y así debe ser nuestra oración. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, oramos para que Dios lo levante. Ellos sí pueden decir: levántate y anda. Pero nosotros podemos orar al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él, Dios Santo, levante el enfermo o a la enferma de la cama. Hermanos, seguimos con el versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo atendía a todos aquellos que vinieron a él sufriendo algún quebrante de salud y orando, poniendo la mano, sanaron no solamente al padre de Publio, sino él también sanó a otros. Y versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones,
y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí vemos muestras de máxima gratitud. Esas personas sanas que han sufrido tal vez toda una vida de alguna enfermedad, estaban tan agradecidos que mostraron esa gratitud a Pablo y a sus compañeros, con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, ellos obviamente tuvieron que seguir, cuando el clima y el tiempo y los vientos lo permitieron, su viaje a Italia, a Roma, ¿verdad? Cargaron de las cosas necesarias. Aquí vemos que Pablo recibió ciertamente los generosos presentes como un alivio para su necesidad y los que estaban con él. Pablo ciertamente no los vio como una paga por las sanaciones, porque aquí dice claramente, cargaron de las cosas necesarias para su viaje. Acuérdense, ellos perdieron todo en el naufragio. Ahora tenían que encontrar una nueva embarcación con sus nuevos alimentos y cosas necesarias para su vida diaria. Hermanos, como aplicación y enseñanza, hemos visto en la enseñanza de hoy, por una parte, la hospitalidad de unos naturales extranjeros para con Pablo y los demás náufragos. Esta enseñanza debe recordarnos lo que Pablo escribe en su primera carta a Timoteo. Timoteo era su discípulo, era su hijo amado y era pastor allá en Éfeso. Y lo podemos ver en la primera carta de Pablo a Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 2, sobre la hospitalidad, sobre el hospedador. Y aquí vemos requisitos para obispo, para anciano, pero son requisitos para todo hijo de Dios. Son 23 cualidades que Pablo menciona entre la primera de Timoteo y Tito, lo que todo creyente, todo hijo e hija de Dios debe mostrar y debe cumplir. Y como dice aquí en el versículo 2 del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso y fíjense, hospedador, apto para enseñar. Pero también lo comprobamos en la carta de Pablo a Tito, otro discípulo de él, que era pastor en el área de Dalmacia. Eso quedaba en la ex Yugoslavia. Y precisamente en Tito capítulo 1, versículo 8, es solamente para confirmar la palabra de Dios. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí vemos también hospedador. Los hijos de Dios deben ser hospedadores de los que están en apuros. Sin preguntar detalles. Si quieres ayudar, ayuda sin preguntar. Si no quieres ayudar, bueno, allá con Dios. Pero por otra parte, referente a dar sin esperar nada a cambio, acuérdense que Pablo sanaba sin esperar nada, obviamente, a cambio, era su don como apóstol. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo por la enseñanza de Pablo cuando dio
el discurso de despedida en Mileto. Y me acompañan a la última cita del día de hoy, a Hechos capítulo 20, en el versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 37. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado está que recibía. Hermanos, oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias una vez más por tu santa palabra. Tu palabra es santa porque tú eres santo y es roca y fundamento sólido de nuestra fe. Te damos gracias por esa enseñanza de Pablo, que él recibió hospitalidad de unos extraños, pero también él dio sin esperar nada a cambio. Permítanos en todo momento de nuestra vida, como seguidores tuyos, tener el mismo testimonio como Pablo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amigo, contigo, ¿tú tienes Jesucristo en el corazón? ¿Tú eres seguidor de Cristo? ¿Tú actúas como el apóstol Pablo? Si no, permita que Dios gobierne tu vida, que el Señor Jesucristo se siente en el trono de tu vida. Recíbalo hoy mientras que puedas. Arrepiéntate. Encomienda tu vida en el Señor Jesús. Ore conmigo con un corazón sincero. Y oro también por alguien que en este momento escucha ese mensaje, que puede abrir su corazón y recibirte, Señor Jesús, como su Señor y como su Salvador personal. Oren conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz. Fue su sangre derramado el precio por ellos. Y también creo que Él resucitó al tercer día. Y yo creo que por eso soy perdonado. Puedo ser un hijo o una hija tuya, Padre Celestial. Y puedo entrar en la vida eterna y estar a tu presencia el día que tú me llamas de este mundo. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermanos míos, encomendamos esta semana que comienza hoy a nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos que nunca falte su divina provisión. Le damos gracias por su amor, por su misericordia que muestra cada día de nuevo. Y también le damos gracias por ese perdón y le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras faltas. Limpia nuestros corazones de toda maldad. Padre Santo, permita que todo lo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Protégenos en este tiempo de este maldito virus. Virus que todavía está allá en la calle y todos los días son cientos de personas que se infectan de nuevo porque no se cuidan, no son prudentes. Ayúdanos, Señor, en cada momento obedecer a las recomendaciones de las autoridades que están puestas por ti. Te damos gracias por Panamá, te damos gracias por todos los gobernantes que están en eminencia en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial
y también el legislativo. Toque el corazón de cada uno de ellos si todavía no te conocen. Permitan que te puedan conocer como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, y que pueden gobernar nuestro pequeño Panamá, grande ante ti, en el nombre tuyo y basado en tus mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y para cerrar, mis amados, testifican a Cristo, participen en la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Comparten a los mensajes pastorales con sus amigas, con sus amigos, con sus conocidos. No pregunten si le va a gustar o no le va a gustar. Eso no es problema suyo. Compártelo, hermano. Compártelo, mi amigo, para que también el otro podría tener el privilegio y la bendición de escuchar la palabra santa de nuestro Dios vivo. Dios sigue bendiciendo, mis amados. Cristo.
Gracias.